Buenos días. Estamos reunidos hoy, 26 de mayo de 2025, para recordar un día mágico donde personajes de conocimiento se marchaban a un nuevo mundo. Queremos darle las gracias por este legado que nos han dejado. Os convido a descubrir la gran historia de Jorge Juan en este siglo XVIII, siglo de las luces. Frente a estos barcos del puerto de Cádiz, os pido un minuto de silencio. ¿Contabiliza? Jorge Juan, tus valores siguen como un faro en este mundo donde todos somos navegantes. Estamos seguros que descansa en paz. Tus amigos de la Comunidad Valenciana. Ahora os paso la historia de este día del 26 de mayo 1735. Querido público que habéis querido compartir con nosotros este momento tan especial de conmemoración, paso a leeros un poco una breve alocución con respecto a ese día. En la mañana del 26 de mayo de 1735, dos barcos de la Armada Española anclados en la bahía de Cádiz se disponían a iniciar viaje hacia América. Uno de ellos era el Conquistador, de 64 cañones al mando del capitán de navío don Francisco Liaño, en el que viajaba el marqués de Villagarcía, que debía asumir el cargo de virrey del Perú, y en el que iba también un joven marino de 22 años, el teniente de navío don Jorge Juan y Santacilia. Como barco de conserva de la expedición les acompañaría el navío Incendio, donde estaba embarcado el también teniente de navío don Antonio de Ulloa. Ambos militares habían sido seleccionados para una misión especial por su meritorio historial marítimo, a pesar de su juventud, y su excelente expediente académico en los estudios de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Habían sido ascendidos al grado de tenientes de navío con motivo de este viaje, para otorgarles una graduación militar acorde con la importancia de la misión. Su destino era Cartagena de Indias, donde debían incorporarse a la expedición científica que había organizado la Academia de Ciencias de París para determinar la longitud de un grado de meridiano en las proximidades de Quito, en el Ecuador. El siglo XVIII era el siglo de la Ilustración en Europa, un movimiento científico y cultural que pretendía sustituir la creencia como justificación de las cosas por la razón, como fundamento explicativo de ellas. La sociedad científica había estado debatiendo sobre la auténtica forma de la esfericidad de la Tierra, y mientras la Academia Francesa cerró filas tras Descartes, defendiendo la forma del limón, la Royal Society en Londres apoyó las ideas de Newton de que nuestro planeta debía ser más similar a la forma de una mandarina. Para dilucidar esta controversia, la Academia de Ciencias de París consideró oportuno realizar unas mediciones de un grado de meridiano que aportaran una información precisa. La monarquía española no quería quedarse a la zaga de los avances científicos que se producían en otros importantes países europeos como Francia y Gran Bretaña, por lo que no quiso desaprovechar la oportunidad de este proyecto científico para adherirse al mismo. Felipe V había nombrado a don José Patiño secretario de la Marina de Indias, político muy vinculado a Cádiz, que vio en este viaje una magnífica oportunidad de hacer partícipe a España de un proyecto científico internacional que pretendía resolver una duda geodésica importante, no solo desde el punto de vista teórico del conocimiento, sino también para la práctica de la navegación. En el siglo XVIII, conocer la verdadera forma de la Tierra era crucial para poder realizar cálculos precisos de latitud, longitud y rumbo, lo que permitía trazar rutas más seguras y eficientes a través de los océanos, cuestión de máxima importancia para España de esa época, con extensos dominios territoriales más allá de los océanos,
que exigía un permanente tránsito marítimo tanto para el comercio de Indias como para la defensa de los territorios hispanos de ultramar. Uno de los lugares elegidos por la Academia de Ciencias de París para realizar las mediciones eran territorios americanos pertenecientes a la corona española, por lo que la expedición científica francesa necesitaba su permiso para poder desarrollar sus cálculos. A cambio de la autorización, España exigió participar en el proyecto y para ello consideró oportuno que formaran parte de ella dos oficiales de la Armada, que habían destacado en la Academia de Guardiamarinas de Cádiz por sus conocimientos en matemáticas, geodesia y astronomía, además de poseer reconocida experiencia marítima. Jorge Juan era reconocido entre sus compañeros de academia como el Euclides, y antes de ingresar en dicha institución ya era caballero de justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén de Malta, habiendo participado en campaña contra los piratas berberiscos, y ya como guardiamarina fue integrante de la escuadra de Blas de Lezo, en la reconquista de Orán, a cuya memoria Cádiz rinde homenaje con el presente monumento. También Antonio de Ulloa tenía reconocida experiencia marítima, al haber participado en la carrera de los galeones americanos que acudían a la feria de Portobelo. Ambos militares recibieron instrucciones del secretario de la Marina e Indias, don José Patiño, de favorecer, controlar, contribuir y registrar el trabajo de la expedición científica, además de revisar y reforzar las defensas de los puertos españoles en América, tanto los del Mar del Norte como los del Sur. Una aventura en América que duraría 10 años. Hoy, 290 años más tarde, un grupo de amigos admiradores de Jorge Juan tenemos la satisfacción y el orgullo de rememorar el inicio de aquella aventura americana que durante 10 años mantuvo a nuestros héroes en esforzadas tareas y superando las adversidades que se le oponían para culminar con éxito las importantes misiones encomendadas. Si nos dejamos llevar por la imaginación hasta aquel señalado día, podemos ver múltiples navíos fondeados en la hermosa bahía de Cádiz, por aquel entonces convertida en sede de la Casa de Contratación y Consulado de Indias, y con ello en uno de los puertos más importantes de Europa. El siglo XVIII fue el siglo de oro de Cádiz, por su importancia militar y comercial en la España de aquel tiempo. Podemos imaginar a las máximas autoridades políticas y militares de la ciudad reunidas en las inmediaciones del puerto para despedir al marqués de Villagarcía, nombrado, como decía, virrey del Perú, que viajaría en el mismo barco el conquistador que hoy el homenajeado Jorge Juan. Tal vez a una hora del día semejante a la de estos momentos, los barcos largarían velas, las autoridades saludarían militarmente a quienes partían, y una salva de fusilería marcaría el momento de partida de su navegación hacia Cartagena de Indias. 2 días más tuvieron que esperar fondeados más allá del hoy llamado Faro de las Puercas, desde donde la galeona mira la ciudad, hasta que surgió un viento favorable que los llevó hacia la aventura. Gracias, público, gracias. Todo por Jorge Juan.
Bienvenidos a Cádiz, la ciudad viva más antigua de Occidente. Nosotros. La ciudad viva, porque hay otras que a lo mejor fueron y tienen esa antigüedad, pero no están vivas como ciudad. Nosotros estamos como ciudad. Muy vinculadas con Jorge Juan, el famoso sabio y marino. Una es Novelda, que es el lugar de nacimiento desde el punto de vista geográfico, otra es Monforte, que es el lugar, digamos, oficial de registro bautismal, ¿no? Entonces queremos ofreceros aquí a Cádiz todos elementos representativos de... alcalde, se nos va a llevar al alcalde, por supuesto. Es el abanico que hemos elaborado por Jorge Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Para usted y su señora, como para el alcalde o su señora. O sea, Se le agradece mucho. Muchísimas gracias. Lo ponemos aquí para que nos vean. Claro. Luis, ¿te puedo hacer una foto o algo? Con mi cámara, la subo ahora. Sí. Quería brindar por este momento tan emotivo que Guido ha conseguido, porque bien es sabido que desde el sur hasta el norte no hay nada mejor que la unión de Novelda y Monforte. De su presencia me hace muy orgulloso. ¡Bravo, Guido, bravo! Igualmente. Es un sentido que normalmente no tengo, de orgullo, pero es un viaje muy especial que no podemos conseguir en ninguna agencia de viajes. Exacto. Es el estilo que tenemos. En homenaje a Jorge Juan ha sido la razón por la cual hemos traído aquí.
También evidentemente de agradecer que al compás contrabandista haya tenido la satisfacción y digamos, la cortesía de haberos acompañado de forma no como turista ordinario, sino de forma tradicional, ¿no? Con traje tradicional, ¿no? Y evidentemente a Capriobor y a Mario como representante, porque nos ha permitido tener aquí a José Antonio, que nos va, digamos, a perpetuar este tipo de días. Así que brindo por todos vosotros. Muy bien. Ahí está. Que la fundó Jorge Juan. Y aquí estamos también los que... Así es. La asamblea. Muy bien. Así es. La memoria de Jorge Juan. Quiero decir que los puntos de encuentro son muy extraños a veces, ¿no? Así que nunca se sabe. Si tú te encuentras una alcantarilla, mírala por si acaso debajo está la sorpresa. Bueno, pues eso. Brindamos por ello. Somos los tres. Vecinos. Hombre, somos como pegotes, pero los pegotes. ¿Cuál es el problema de la comunidad? A ver, ¿no es verdad eso? Claro. Devuélveme las medallas que un día me robaste. Puede que tal vez entonces yo pueda perdonarte. Unos días me encuentro vagando, los otros los paso soñando. Que todo estará bien, que ganar o que perder no importa tanto. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pueden cortar mis alas porque las invento con la mente y lo que siento no se puede quitar. Yo puedo volar como las aves con el viento, así cerrando los ojitos y simplemente agitar y donde me lleve el aire. Podés meter mi cuerpo en una cárcel, pero mi mente es libre porque es inarrestable. Mi lucha no es pelear con nadie, yo solo compito contra mis males. Bueno, pues para esta acogida, pues lo que hemos pensado, y siendo la Asamblea Amistosa Literaria que fundó Jorge Juan, pues hemos pensado en este pequeño discurso, que no es más que un artículo que presenté con motivo del aniversario del fallecimiento de Jorge Juan hace unos años, en el catálogo de la exposición que hizo el Museo Naval en Madrid. Entonces, es un artículo diferente, que aborda el aspecto científico. Se titula Jorge Juan, un pionero de la ciencia ilustrada de España. Y dice así: corría el año de 1492, así todavía en 1748, y aquí entramos con nuestro personaje, Jorge Juan tuvo dificultades para publicar sus observaciones astronómicas y físicas hechas en el Perú, ¿no? Debido a la censura inquisitorial, teniendo que aceptar incluir la frase dignamente condenada por la Iglesia cada vez que se aludía a las teorías copernicanas y newtonianas relacionadas con el movimiento de la Tierra. Y yo transmitiré este libro, se va a quedar en la Asamblea Amistosa, y le quisiera pedir si le puede filmar los dos y poner la fecha de hoy como momento histórico. Buenas tardes, y continuando esta agradable visita a la institución iberoamericana
que tan agradable tarde nos estáis dando, información que también con Jorge Juan, pues la Asamblea Literaria, Amistosa Literaria, que estamos aquí con Guido, queremos presentaros una breve intervención de uno de nuestros componentes, que es un artista músico. Con todos ustedes, nuestro amigo y músico que interpretará las piezas esta tarde con la trompeta, Ramón Berenguer.
para ser atornillados. O sea, tú sacabas por la noche el instrumento, lo ponías en una plataforma, atornillabas el instrumento para fijarlo y que no vibrara, y te ponían a observar. Cuando terminabas la observación, lo desatornillabas, te lo llevabas a la casa y lo guardabas. Este péndulo y este péndulo, que son los hélicos, fueron comprados por Jorge Juan en Inglaterra para inaugurar el observatorio en Cádiz. Es decir, que tienen como mínimo, son de 1789 y como máximo de 1753. Y os explico por qué esa diferencia de años. Porque en 1789 se levantó el primer catálogo instrumental, el primer inventario en el Observatorio de Cádiz, ante el traslado inminente hacia San Fernando. ¿Qué ocurre? Que ya estaban allí, se da fe de que esos instrumentos son los que estaban en el altar. Pero los papeles de adquisición y el traslado se perdieron. Aquí no llegaron nunca, ¿vale? Por lo cual sabemos que en 1789 ya estaban. Y con casi total seguridad fueron los primeros instrumentos que se instalaron en 1759. Es decir, que llevan 272 años funcionando. ¿Por qué has dicho que se llamaban bélicos? Hélicos. Hélico, El instrumentista. Normalmente los instrumentos se llaman como el que los fabrica. Estos son los Dolon, porque el instrumentista que los hacía era Dolon. ¿Vale? La mayoría de la instrumentación es inglesa y francesa. En España hubo un intento de hacer unas que se compraron para inaugurar el observatorio en el 53. Las mandados a comprar por Jorge Juan en Inglaterra. No fueran perjudiciales ni política, ni económica, ni socialmente para nuestro territorio. ¿Vale? Y la tercera, como bien sabéis, hacer exactamente las mismas medidas en paralelo para así y de esta manera no esperar la conclusión francesa por parte del rey. Es decir, tener personal suficientemente dotado que me diga las conclusiones de cómo es la verdad de la Tierra, la figura terrestre. La expedición, como sabéis, fue muy afanosa, casi 10 años, 9 años y pico de expedición, en la que, por ejemplo, Jorge Juan estuvo preso. No sé si os acordáis, estuvo semana y media rápidamente por algo que hoy nos parecería una tontería. Un juicio. Llamarle a un gobernador, creo que le llamó Merced en vez de señoría. Y eso hizo que lo metiera preso. O sea, hoy en día te corregirían y a correr, ¿no? Pero él no estaba de acuerdo que habían hecho el monumento con la flor de lis y no habían puesto nada para España. Claro. Y había dado su opinión, pero la manera como lo hizo no le gustó. En París, en la Academia de Ciencia, yo he tenido acceso a diferentes documentos y hablaban muy bien de Sí, de hecho. Porque Juan y Antonio Ulloa han reconocido su valía con el tiempo. Porque en un principio es verdad que la Condomín, Bruguer y demás, sobre todo Cassini, no era muy partidario de ellos. No así Godin, que Godin sí que es verdad que hizo muy buenas migas con Jorge Juan. De hecho fue el primer director del observatorio, que curiosamente para dirigir el observatorio tenías que dirigir la Academia de Guardia Marina. O sea, cuando el observatorio se crea, el primer director que manda también en la Academia de Guardia Marina, en la Academia de Oficiales, es un francés, Louis Godin. Pero sí que es cierto que Cassini y demás no tragaban mucho en su momento a... Pero ¿sabe por qué? Porque han hecho dos grupos y localmente no trabajaban juntos. No, porque los unos se subían a la montaña. Cassini y demás iban con Antonio Ulloa de norte a sur. Sí. Y Godin y Jorge Juan fueron de sur a norte. Fueron muy cercanos, porque además eran dos nada más, estos eran 4. Sí. Pero cuando se vive cerca meses y meses, se establece una amistad, un conocimiento y todo eso, que no podían tener con los otros. Pero salieron de aquí el 26 de mayo de 1735 para ir a medir, y los franceses salieron de La Rochelle y se encontraron en noviembre de 35. Pero si pensamos en cómo se hacían los trabajos en los siglos XVIII y XIX, realmente nos tenemos que quedar alucinados, porque la manera de trabajar, el mismo de trabajar y la calidad del trabajo con los medios que había era verdaderamente increíble, absolutamente increíble. Son cosas que tú te pones a pensar y te dices, no es normal que se puedan hacer este tipo de trabajo y a llegar a esas conclusiones y levantar estos mapas. Bueno, se suplía con la sabiduría. La sabiduría suplía. Claro, es que la tecnología es verdad que atonta un poco. Pero después de leer todos estos libros de Jorge Juan, yo he salido 4 valores muy importantes. Era un hombre de justicia, un hombre de prudencia, el otro era
de coraje, porque tenía mucho coraje, y bueno, y la cuarta era la templanza. Bueno, Sí, porque era un hombre muy religioso, muy creyente. y me parece que sería bien en la educación de tratar estos valores con los jóvenes y todo eso para decir que el siglo XVIII ha sido lleno. Yo lo he descubierto, pero he pasado 5 meses a trabajar para la sede de novela y teniendo acceso a todos estos libros me he llevado un libro cada noche para... Solo la belleza de los instrumentos merece la pena, porque son verdaderamente increíbles. ¿Vale? Y como sabéis, al final lo tuvieron que apreciar porque las medidas resultaron ser más exactas las de Jorge Juan, que sus medidas, como sabéis, son las que se toman como base para la posterior definición, 50 años después de la expedición, del metro. ¿No? Nosotros cumplimos con una misión que se nos da en la Real Orden de 1790. Es la única legislación del siglo XVIII que sepa yo que sigue vigente. ¿Vale? Es una Real Orden que otorga la obligación y el deber de hacer y publicar la efeméride astronómica, el Almanaque Náutico Nacional, al observatorio. El Almanaque Náutico Nacional es el que deben de llevar todos los barcos con bandera española cuando se alejan de la costa de 10 millas. ¿Por qué? Mira, eso lo he escrito yo, pero he acompañado para todas las... ¿sabes? Guay, qué bonito. Sí, de la infancia, de la juventud, y llegamos a este día, ¿no? Con el maestro. El 26 de mayo 35, la partida del Conquistador, y mira, este nos parece igual, ¿eh? Porque, de hecho, ¿habéis dado cuenta que todos los retratos de Jorge Juan están de perfil? No hay ni un... No hay retratos de frente, no hay. Porque hay después, por un desconocido, pero el siglo XVIII han pintado esto después de su muerte, no es el tiempo, no era vivo cuando hicieron. Bueno, y toda la expedición, mira, eso cuando se fue con Nuestra Señora de Belén para ayudar y el Luigoda, que murió en 1700. Luigoda era guapo, ¿eh? Sí, presentado. Para la época, para guapo. Fernando VI, el marqués de Ensenada, y las cartas de su hermana Margarita, que lo mantenía un poco contacto. Cuando fui espía, y cuando se trajo 51 familias de Inglaterra para vivir aquí en Cádiz. Eran los constructores franceses, los constructores ingleses más su familia. Mira el examen marítimo. Sí, lo tenemos arriba. Sí, y lo tenemos arriba. Mira el observatorio. Claro, así era originalmente, con 3 plantas. Sí. Y la casa de astrónomo. Esta tercera planta después desapareció y se hicieron los 2 salones meridianos. Mira, habemos respetado la historia, sí, aquí no habemos quizás cuando fue en Marruecos, y después era amigo con Gregorio y el erudito, y hay un poema sobre, y cuando murió, fue enterrado en Madrid, pero no pudo quedarse porque la iglesia ha desaparecido. La bombardearon. Sí, la bombardearon y se llevaron a San Fernando. Sí, este es Mayán. Sí, Gregorio Mayán. Sí, con todo. Bueno, una pasada. No habíamos entrado en todo, pero algunos puntos para acompañar y para el lector que siga buscando, formándose, porque no podíamos enseñar. Es imposible, la vida es imposible. Pero habría que hacer un libro. Pero esto, el glosario, habíamos tomado. Con todos los años para una línea histórica. Justo, pero ya es bastante para hacer vivir la Asamblea Amistosa Literaria. Es bastante, pero no queremos salir de esta. Bueno, y al final, cuando fui a ver, él estaba dando consejo, mira. Con mi respeto, Majestad, yo espero que en su siglo usted, señor, proteja la ciencia, ya que es la única fórmula que existe para aumentar el beneficio y el progreso de todos los ciudadanos del mundo. Mira ¿Se lo habéis hecho llegar al rey? Sí, debería ir, sí. Está aquí, mira, Casa Real. Ah, muy bien. Y bueno,
Y Cable World está de primera. ¿Sabes? Bueno, espero que sí, tendréis una copia también, pero está en la oficina de... Muy bien, y porque... Sí, quítale. Y, bueno, la medalla ya se la ha dado. Las otras cosas le he dado. Pero justo... Pon la revista para que sea, va a hacer la foto. Sí, bueno. Así. Gracias. Ahí falta el abanico de Jorge Juan, ¿no? Sí. ¿Lo tienes ahí? No, pero lo tiene ya. Que está aquí. Ya le ha dado uno. Pero uno para ti, Uno para ti. A ver, si puedo tener uno. Bueno, vamos a tener... Fue en el 250 aniversario de su muerte en el 2023. 250 aniversario, hicimos los abanicos. ¿Lo Andaluza, hacemos así? ¿Y si fuera verano? Precioso, un millón de gracias. Y saliendo de aquí, nos vamos a Granada para la Misa de la Paz con Isabel la Católica y Fernando. ¡Qué guay! Todos de traje que van a asistir a la misa. ¡Qué chulo! No se casó. No. Por eso plaza del Ayuntamiento, desde el balcón. Con una población de unos 400-500 habitantes, con lo cual el señor Ventura, primer alcalde de la misma... Aquí el Ayuntamiento de San Fernando de Cádiz, y aquí estamos viendo la Asamblea Amistosa Literaria al mando de Guido. El cargo como diputados a Cortes y posteriormente se trasladan a nuestro teatro. Ahí es donde arranca ese proceso de redacción de la famosa Pepa. Que los gaditanos se llevan la fama, pero nosotros cargamos la lana, que todo empieza por aquí. Todo hay que decirlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué anécdota estás contando de la...? Aquí arranca la redacción de la Muy bien. De hecho, buenos días. Vamos a leer porque además es curioso. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Así es que tenemos un trocito de historia. Y de ahí que se trasladen todos esos diputados a Cortes a Cádiz capital. Allí sí que continúan redactando esa famosa Pepa y jurarían, se promulga y se jura en 1812. El día de San José, concretamente. Aún así, una vez firmada y proclamada la Pepa, la peste se la mandamos a los vecinos. Y como nosotros ya nos habíamos librado, nos devuelven a los diputados. Lo único que ya ese teatro de las Cortes en el que arrancan las primeras sesiones no les permite continuar con ellas porque no habían pagado el alquiler del periodo anterior los señores. Qué prosaico. Así que les indican que bueno, que se busquen otro lugar de reunión, que en el teatro ya eso es un negocio.
Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, excelentísimas autoridades, distinguido público, es para mí un honor y un placer estar aquí hoy entre vosotros para hablar de masonería y sociedades secretas. Un saludo especial a la comisión de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda Alicante, que está asistiendo durante estos días a unos actos conmemorativos del aniversario de la partida de Jorge Juan y Santa Cilia para la medida del arco del meridiano terrestre en el Ecuador de América. Señoras y señores académicos, compañeros, señores y señores, bienvenidos todos. Hoy tenemos un curioso e interesante tema del que nos van a hablar, que corresponde a las sociedades secretas y la francmasonería, sus mitos y sus realidades. Tema muy interesante, creo que ha concitado la atención de numerosas personas. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos de Novelda, Alicante, señor secretario general de la Consejería, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes. El hombre es un ser curioso por naturaleza. Es por esta razón por lo que nos atrae todo lo oculto, lo secreto. Entonces yo creo que la conferencia de hoy, magnífica, completísima, explicado con un tema, con un espíritu didáctico extraordinario, hemos podido tener un conocimiento muy amplio, muy completo y magníficamente expresado de lo que son las sociedades secretas, los miembros de la corporación municipal, miembros de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda que nos acompañan hoy, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia y por el apoyo a todas nuestras actividades. Muchas gracias. Hoy hace 240 años que se hace como bandera de la Armada. Entonces, ¿qué favor de decir el barco, el conquistador, qué bandera? Tenía que llevar la bandera de los Borbones, una bandera blanca con el escudo de los Borbones, de cada rey. En ese momento, eso era en 1735, ¿no? Hay que enseñarla, hay que enseñarla. Y la cruz de San Andrés. Es que tenemos una ahí y no sabemos si verdaderamente es la bandera que... Pero bueno, eso tenía que ser la conocer, ¿eh? Tenía que ser esa. Ah, claro, pero era una bandera blanca con un escudo en medio del rey Borbón que había en ese momento. En 1735 era Felipe V. Felipe V.
Jorge Juan para España y para la Armada en sí? ¿Qué es lo que él hizo por España y por la Armada? Bueno, pues Jorge Juan significa avance en España, mente abierta, avances en todos los campos, ¿no? La construcción naval, en la astronomía, en la Armada concretamente, pues transmite, Jorge Juan, pues transmite esa, digamos, autoestima de una persona valiente, una persona disciplinada, ¿no? Reúne todos los requisitos de un perfecto caballero, como he dicho, un oficial de la Armada. También Jorge Juan pues se convirtió en una persona donde se le hacían preguntas de cuestiones de Estado, o sea, que significaba todo, ¿eh? No solo fue astrónomo, no solo mejoró la formación de un guardia marina, sino que se le hacían cuestiones hasta de Estado, preguntas de Estado. Lo que puedo... Muchas gracias. Asamblea Amistosa Literaria, estamos encantados de que aquí tengáis el conocimiento de nuestro, del sabio español que allí veneramos con tanta ilusión, y que nuestra misión en la Asamblea es darlo a conocer en todo el mundo, en España primero y en todo el mundo. Y aquí veo que aquí lo conocéis. Jorge Juan, nosotros los que no somos militares, que somos civiles, pues también tenemos que agradecerle mucho a Jorge Juan, porque Jorge Juan también se preocupó de la sanidad a bordo de los barcos. Entonces todos los avances que hubo en sanidad naval pasaron a la sanidad pública. De todo he sabido que él se reunía en su casa en Cádiz, tenía una asamblea literaria, se reunía con Pedro Virgili, médico catalán, Jean de la Comba, médico francés, para solucionar pues esa sanidad naval a bordo de los barcos. Entonces tocó todos los campos, todos los campos. Muchísimas gracias. Jorge Juan y Santa Cilia, y Antonio de Ulloa. Ellos se convirtieron en esos cerebros científicos a raíz de participar en esa expedición geodésica para aclarar las formas de la Tierra. Resulta que ellos se estaban formando en la Academia de Guardia Marina, tenían 19 años, y Jean-Dominique Cassini, de la Academia de Ciencias de París, pues escribió un tratado diciendo que la Tierra estaba achatada por el Ecuador. Quiere hacer una expedición a 2 puntos de la Tierra, los polos Laponia y el Ecuador, para hacer unas mediciones del terreno, hacer unas observaciones astronómicas y darle peso a su teoría. Los expedicionarios franceses que fueron a los polos no tuvieron problemas, pero a la zona elegida, a la llanura de Yaruquí, en el Virreinato del Perú, el rey francés le tiene que pedir permiso a nuestro rey, porque en esa época el Virreinato del Perú estaba bajo la corona española. El rey francés, en el 15, le pide permiso a nuestro rey, que era Felipe V, eran primos, no había mucho problema, pero había que redactar un documento dándole permiso. Nuestro rey le da permiso, pero le exige representación española, y designan a estos 2 jóvenes guardia marina que encima avalaban las tesis de Newton, que la Tierra estaba achatada por los polos. Salieron del puerto de Cádiz y en encontrarse con los expedicionarios franceses en la zona elegida tardan un año. Una vez que se encuentran allí, imagínense ustedes, un clima diferente, viviendo en choza, problemas de todo tipo, porque el médico de la expedición tuvo un affair con la mujer de un noble y lo asesinaron. El botánico se vuelve loco. Tuvieron que auxiliar también, porque allí Jorge Juan y Antonio de Ulloa, porque hubo asentamientos ingleses. El virrey del Virreinato de Perú le pidió auxilio a ellos para que fueran allí a poner solución. Después de 11 años de su vida viviendo en choza, se demuestran las teorías de Newton, que la Tierra estaba achatada por los polos. Ellos son los primeros en volver con la documentación por duplicado. Antonio de Ulloa no tuvo tanta suerte, porque fue secuestrado por buques británicos, estuvo encarcelado mucho tiempo, luego se demuestra que era un célebre científico y lo hicieron miembro de la Royal Society. Jorge Juan tuvo mejor suerte, llega a España, se encuentra con el marqués de la Ensenada y le dice: hay que publicar. Y las publicaciones fueron realizadas en imprenta real en Madrid en 1748. Luego llega Pierre Bourget y publica en 1749, pero fuimos los españoles los primeros en decir la forma de la Tierra. Muchísimas gracias. Nos alegra mucho que tengan tanto conocimiento aquí en